Hola, la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Acompáñenos. Colombia ya asciende a 21 la cifra de fallecidos tras el ataque perpetrado con un carro con explosivos en la ciudad de Bogotá, ciudad capital de la República. La policía colombiana sigue con los trabajos de investigación para determinar las causas y los otros motivos de este atentado, que además ha dejado cerca de 60 personas heridas, más de 60 personas heridas. Vamos a revisar el portal de la casa, www.telesurtv.net, porque son muchas las preguntas que surgen a esta hora. A ver, ¿qué es lo que se sabe del ataque a la Escuela de Cadetes de Colombia? Así titula nuestra casa periodística. Tras una explosión en una academia de policías en Bogotá, 21 personas murieron y unas 68 resultaron heridas, luego de una ceremonia de ascensos y medallas en la institución. ¿Qué es lo que se sabe del ataque? Bueno, los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos tiempo local en Colombia. El agresor, según las autoridades, fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, un hombre de 56 años. Ingresó abruptamente a las instalaciones de la Escuela General Francisco de Paula Santander, la Escuela de Policías, a bordo de una camioneta cargada con unos 80 kilos de pentolita. 9 de las 21 víctimas mortales ya han sido identificadas y varios de ellos eran deportistas destacados con edades entre los 20 y los 25 años. Pese a que cierta información relaciona a esta agresión con el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional, la agrupación negó que su jefe negociador, Pablo Beltrán, haya hablado con los medios sobre la autoría de este hecho. Otro medio de comunicación, vamos a ver cómo titula el diario La Prensa. Avanzamos, vamos a colocarla en pantalla. Duelo en Colombia por coche bomba, titula este medio de comunicación, que deja 21 muertos en academia policial. Según este medio de comunicación, se trata de un acto de terrorismo, así lo cataloga. Dice que enluta a una Colombia que patina en los esfuerzos por silenciar el conflicto armado más antiguo de América. En el momento del estallido en el centro formativo había delegaciones policiales de Panamá y Ecuador. La cadete ecuatoriana Erika Chicó falleció y su compatriota Carolina Santiago quedó herida levemente, Carolina Sanango. 2 uniformados panameños de un grupo de 45 resultaron lesionados, aunque están estables, según el mandatario de su país, según el presidente Juan Carlos Varela. Mientras tanto, el gobierno colombiano, el gobierno de Iván Duque, decretó 3 días de duelo nacional. Ahora bien, las publicaciones que se hacen en redes sociales son muchísimas reacciones. Casi todas las etiquetas que son tendencia en Colombia tienen que ver con este incidente que se registraba hace solamente un día. Miren, por ejemplo, esta etiqueta, con los ojos en el país. Eso lo está publicando Silvino Barrios Rubio en Twitter. No perdamos de vista lo que está pasando en el país, más allá del duelo. Los gobiernos suelen aprovechar estas distracciones para hacer de las suyas. Duelo por Colombia, la etiqueta, con los ojos en el país. Rápidamente avanzamos, cambiamos la publicación. César Pachón. Hoy sigue siendo un día doloroso para el país por la muerte de 20 uniformados de nuestra Policía de Colombia y 68 personas heridas. Lleva un total de 21 uniformados que perdieron la vida. Y aprovecho para pedirles que no olvidemos que debemos seguir protestando por la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y sus relaciones con Odebrecht. Ahí la publicación que se hace desde esta cuenta en Twitter. Otro trino, otro tuit, Humanas Colombia, trinan. El duelo no puede seguir siendo selectivo, ni la violencia un medio para controlarnos. Nos duelen todos los muertos y muertas. Necesitamos una salida negociada a todos los conflictos. Otra etiqueta que también es tendencia en Colombia: adelante por la paz. Más informaciones, hablemos ahora de Argentina porque hay emergencia por inundaciones. Una gráfica que da cuenta de ello. Vamos a revisar rápidamente el portal de la casa, www.telesurtv.net, porque iniciaron un operativo de emergencias por las inundaciones que se han registrado en las últimas horas en Argentina. El Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, el denominado SINAGIR, encabeza así el operativo de emergencias para ayudar a todos los damnificados, todos los afectados en la provincia de Entre Ríos, donde las lluvias de las últimas semanas han generado ya fuertes inundaciones. En un comunicado de la Casa de Gobierno, en un comunicado de la Casa Rosada, se especifican las labores de contingencia y también los planes de asistencia que están coordinados, dicen las autoridades, para atender esta emergencia y para dar respuesta a los casi 3.000 evacuados.
Y es Sabrina Roth, precisamente nuestra corresponsal, quien tiene la información en directo. Vamos a ver. Continúa la preocupación en el litoral y en el norte del país por las inundaciones. Ya son 3.500 los evacuados. La provincia de Chaco semi-inundada. La provincia de Santa Fe se declaró la emergencia agropecuaria. Lo cierto es que en el día de ayer el presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno dijo que nos tenemos que acostumbrar, que esto va a seguir pasando en distintas provincias, y lo dijo un día después de haber sido insultado por los vecinos en la localidad de Barranqueras, en la provincia de Chaco, donde visitó un centro de evacuados. Lo cierto es que denuncian los vecinos de las localidades afectadas falta de inversión y de mantenimiento de las obras, y lo que también hay que tener en cuenta es que si bien hay un factor climático, la falta de inversión, la falta de obra pública, sobre todo en un año como el 2019, donde el Fondo Monetario Internacional mandó a recortar el presupuesto en obra pública, pero también un Ministerio de Medio Ambiente degradado a Secretaría y que mostró que no lleva adelante ningún tipo de política para evitar y prevenir este tipo de situaciones. La realidad es que el presidente argentino dice a los ciudadanos que se tienen que acostumbrar y no hay ningún plan propuesto desde el gobierno para resolver esta situación que está afectando a miles de personas. Es el reporte que nos llega desde Argentina con Sabrina Roth. Me quedo en redes sociales, publicación que hacía nuestra corresponsal, pero voy con las publicaciones que hacen los diferentes usuarios, que además están acompañadas de esas publicaciones de imágenes. El documento gráfico que da cuenta de cómo está este panorama. Miren ustedes las inundaciones. Esto lo está publicando Sofía Durmat. Cientos de vacas fueron arrastradas por el caudal tras inundaciones en Argentina. Algunas pudieron salvar su vida. Más de 1 millón de vacas y otros animales corrieron riesgo de muerte. Las víctimas de las catástrofes naturales no solo son humanas. Imágenes realmente que son lamentables. Otra publicación, mire, más videos que circulan en redes sociales. Esto lo está publicando Anret, 25 años. Hambre e inundaciones, eso es en Chaco, en Corrientes y en Santa Fe. Eso es en Argentina, entre las provincias más afectadas por las lluvias. Estas tres, Chaco, Corrientes y Santa Fe, los barrios más humildes, siempre los más golpeados. Imágenes de las condiciones en las que se alimentan los niños y niñas del merendero de Las Breñas. Esto es en Chaco, un video que inicialmente fue atribuido, que fue hecho público por la revista PPB. No es la única información que circula durante esta jornada en redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Mire, hay imágenes que son realmente lamentables. Telesur, por ejemplo, tiene un videodato sobre Yemen, sobre la guerra de la que no se habla. Desde marzo de 2015, Yemen, que es uno de los países más pobres del planeta, está inmerso en una guerra devastadora. Una guerra que es encabezada por Arabia Saudita con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del gobierno de Israel y con el apoyo del gobierno de Francia. Actualmente, el 80% de la población en Yemen necesita asistencia humanitaria. Son imágenes que recorren el planeta. Vamos a verlas y ya venimos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, implementó una serie de medidas desde el anterior 21 de diciembre y también en lo que va de este 2019 para evitar que siga en incremento el robo de combustible. Y entre las medidas que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, había ordenado el cierre de los ductos desde donde se sospecha que existe el robo de gasolina, el robo de combustible. También el presidente autorizaba el despliegue de 9.000 uniformados del ejército y la policía, así como de aeronaves en las instalaciones de Petróleos Mexicanos Pemex. Tal vez usted se esté preguntando por el huachicoleo o el huachicolero. ¿Qué es? ¿A qué corresponde el huachicol? Bueno, esas son palabras que en los últimos días han tomado un lugar que es sumamente protagonista entre los mexicanos, las mexicanas y también en buena parte de nuestro continente, y eso es ante la nueva ola del robo de combustible en México. Cuando nos referimos al huachicoleo, nos estamos refiriendo precisamente al robo de combustible, al robo de gasolina a través de tomas clandestinas en la red de ductos de la estatal Petróleos Mexicanos, a través de ductos de la estatal Pemex, desde donde poco a poco han ido recolectando el combustible para luego venderlo. Ahora, ¿cómo se practica este robo? Pues bueno, son grupos criminales que están perforando las tuberías, que transportan cerca de 20% del crudo nacional y recogen crudo o gas, luego lo almacenan y lo venden en el mercado negro. ¿Dónde prolifera? Bueno, en el llamado Triángulo Rojo, que es en el céntrico estado de Puebla, eso es en México, estamos hablando de México, en los municipios de Tepaca y Tecamachalco y otros municipios es donde se da este robo, el denominado huachicoleo, el robo de combustibles en México. Vamos a ver cómo la prensa digital está reflejando esta información. Avanzamos rápidamente, traigamos los portales web a pantalla. Dinero en Imagen titula: por combate al huachicoleo, Pemex, que es la estatal mexicana, Petróleos Mexicanos, triplicó venta de gasolinas en la Ciudad de México. El combate al robo de combustibles permitió que Petróleos Mexicanos incrementara así la venta de gasolina a las estaciones de servicio, pues todas estas que surtían de huachicol ahora solo pueden comprar directamente a la paraestatal. Esto lo decía recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Portal de la Casa, portal www.telesurtv.net, también tiene información destacada, vinculadas 27 empresas al robo de gasolina en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de ese país, estamos hablando de Alfonso Durazo, ha informado recientemente que las cuentas bancarias de 27 empresas fueron bloqueadas por irregularidades presuntamente ligadas al robo de combustible. Además, 435 personas han sido detenidas por todas estas operaciones y de las 27 empresas, 13 comparten franquicia con Petróleos Mexicanos, con la estatal Pemex, y no existen registros formales de compra de combustible. Además, el funcionario mexicano también explicaba a la prensa, a los medios de comunicación, que estas 13 compañías registraron en conjunto un ingreso neto de unos 4.390 millones de dólares, sin los avales correspondientes que justifiquen todas estas ganancias. Portal ruso Sputnik, vamos a ver el titular: al menos 435 detenidos en operación contra robo de combustible en México. Este número de personas, los 435 vinculados, fueron detenidos en medio de esta masiva operación contra el robo de combustible, contra el robo de gasolina, que ha sido implementada por las autoridades federales mexicanas desde finales de diciembre. Esto lo han informado los representantes de la Procuraduría General y también integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal en conferencia de prensa conjunta. La Jornada de México también tiene la información destacada. Vámonos con el titular: bajo investigación, al menos 114 firmas ligadas al robo de combustibles. En Tamaulipas, 13 personas con franquicias de Pemex nada le compraron en 2016 y 2017, y allí la información que estaba siendo reflejado por el titular de Sedena, por Luis Crencillo, además que estaba acompañado del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas publicaciones en redes sociales que refieren a este robo de combustible en México, sobre todo muchas publicaciones en rechazo. Laura, por ejemplo, apoyo al presidente, basta de robos a la nación. Ve acá está la publicación en rechazo a este robo de combustible, una publicación además en apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Otra publicación, rápidamente revisemos, aparece en pantalla lo que trina Jesús Macías López: duro y macizo, siempre al frente y caminando para adelante, que el pueblo respalda lo que se hace, caiga quien caiga y sea quien sea, mano dura contra los ladrones de la nación, matando la corrupción e impunidad. México es diferente.
Bueno, también en México se generan más informaciones, mucha atención porque aumenta el número de personas desaparecidas. Los detalles los tiene Eduardo Martínez. El número de personas desaparecidas en México ha aumentado a 40.108, de acuerdo con el último informe que dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda. El titular de este organismo también aseguró que, de acuerdo con los datos que se han generado a través de la plataforma México, también hay 36.700 personas y cuerpos que están a la espera de ser identificados. Esta situación se ha agravado de acuerdo con organizaciones no gubernamentales y también defensoras de derechos humanos tras la puesta en marcha de la llamada guerra contra el narcotráfico. Recordemos que los gobiernos de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto continuaron esta llamada guerra contra el narcotráfico y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta dar un giro a esta situación para pacificar el país. Así lo anunció desde que era candidato a la presidencia y después lo ha dicho también ya como jefe del Ejecutivo. Para ello está generando nuevas estrategias y una de ellas es la conformación de la Guardia Nacional, que ha sido cuestionada también por algunos sectores sociales que consideran que es una forma de prolongar la militarización que se puso en marcha en las administraciones pasadas. Sin embargo, el gobierno también ha sido enfático en señalar que en esta ocasión se estarán respetando los derechos humanos y que sí habrá un cambio en el actuar de las Fuerzas Armadas, en realizando también acciones de seguridad pública. Información que nos llega desde México de la mano de nuestros corresponsales. Más noticias. Palestina conmemora este mismo viernes 10 años desde la agresión israelí a la Franja de Gaza, una agresión conocida como la masacre que dejó más de 1.400 muertos. Mientras tanto se ha desarrollado durante esta jornada la 43ª Marcha del Retorno. Información en contexto, además, que presenta www.telesurtv.net, porque tal día como hoy, el ejército de ocupación israelí llevó a cabo una ofensiva militar por aire, por tierra y por mar. Esa operación fue denominada como Plomo Fundido, una operación que desembocó en una terrible masacre en la Franja de Gaza. De los 1.434 fallecidos que murieron durante el conflicto, 960 eran civiles y 288 de ellos no habían cumplido ni siquiera los 18 años. Según Israel, su objetivo era acabar con la influencia y con los recursos del movimiento de resistencia islámico Hamas. Sin embargo, durante la operación se perpetraron numerosos crímenes de guerra y también delitos de lesa humanidad, delitos además que eran condenados por la propia comunidad internacional. Y esta se trató de una de las operaciones más sangrientas contra el enclave fronterizo desde 1967. Sin embargo, el asedio israelí contra Palestina, contra esta nación, sigue y a diario acumula nuevas víctimas. Nayara Tardo tiene más informaciones. Este viernes los palestinos salieron en una nueva jornada de la Gran Marcha del Retorno. Esta es la marcha número 43 desde el 30 de marzo, cuando iniciaron estas manifestaciones. Hoy los palestinos han titulado esta nueva jornada "La unidad es el camino de la victoria", convocando a todo el pueblo palestino a unirse para hacer frente a la agresión israelí que va en aumento día tras día. Este viernes de manifestaciones coincide además con el aniversario del fin de la operación Plomo Fundido, lanzada por Tel Aviv el 27 de diciembre de 2008 en Gaza, y que dejó más de 1.400 palestinos muertos, la mayoría de ellos civiles. Muchos analistas la consideran como una operación sin precedentes en los más de 70 años de conflicto entre palestinos e israelíes. El 18 de enero de 2009, bajo una enorme presión internacional, Israel declaró un alto al fuego unilateral y retiró sus fuerzas de la Franja de Gaza. Sin embargo, los ataques por parte de Tel Aviv contra el enclave fronterizo se han repetido de manera constante, y ahora no solo en Gaza, sino en todos los territorios ocupados por Tel Aviv. Y esta agresión de Israel va más allá de este campo de batalla en el que se ha convertido la Franja de Gaza, pues Tel Aviv también destruye las viviendas palestinas para intentar nuevamente expulsar a los palestinos de sus tierras e impedir la posibilidad de la creación de un Estado legítimo en Palestina.
Y todo eso ocurre en pleno siglo XXI. Más informaciones, revisemos Prensa Digital, Portal Main. Vamos a ver el titular. 19 palestinos heridos en la 43ª marcha del retorno. Vamos a traer el titular a pantalla, por favor, porque el número de heridos en este día, en el día 43 de estas marchas del retorno, se elevó a 19 cuando las fuerzas de Israel lanzaron una descarga de gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes pacíficos. Entre los heridos se encuentran 3 paramédicos y 2 periodistas. Miles de ciudadanos han participado en esta jornada, la jornada 43 de la Marcha del Retorno, ya lo decían ayer a tarde, se le ha denominado como Unidad, Victoria y Crímenes. Esta manifestación se extiende a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza. Y en las redes sociales hay muchas publicaciones que refieren precisamente a este tema. Vámonos hasta Twitter, las publicaciones que hacen los usuarios, que además tienen material audiovisual de lo que ha ocurrido recientemente en la Franja de Gaza. 12 civiles desarmados fueron atacados y heridos por Israel en el momento de la gran marcha del retorno. Y ahí está entonces la imagen. Avanzamos, más publicaciones, vamos a verlas de inmediato. Más material audiovisual. Las fuerzas de ocupación durante este viernes, las fuerzas de ocupación durante este día apuntaban al personal sanitario y a las ambulancias. Y acá el video que da muestra de esta información. Esto lo está publicando la cuenta de BDS Turquía. Y lo más recomendado precisamente tiene que ver con la población palestina. Vamos a ver. Parte de lo que ha ocurrido con la población palestina. Fíjese que ante las agresiones e injusticias de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, muchos niños han tenido como objetivo mostrar al mundo la realidad que su pueblo, que el pueblo palestino vive actualmente. Y hoy estamos conociendo, y es lo más destacado desde nuestra multiplataforma, a Yana Jihad, una niña que tiene solamente 10 años y ya es toda una periodista. Esta niña, que reside en la aldea de Navi Shalem, en la ocupada Cisjordania, pues se ha dado la tarea de dar a conocer, junto con otros niños de la localidad, de dar a conocer regularmente lo que ocurre en las manifestaciones contra la ocupación de Israel. Y su lucha comenzó cuando se dio cuenta de lo que realmente le ocurría a su pueblo, cuando solamente tenía 7 años. La muerte de 2 familiares sirvió como un disparador para que ella comenzara a documentar todo lo que estaba sucediendo en su comunidad. Desde entonces, esa niña, desde entonces Yana, ha viajado con su familia para enviar su mensaje al mundo sobre lo que realmente ocurre, lo que realmente sucede en su pueblo. Y allí toda la información que usted puede conocer. Recuerde, estamos en www.telesurtv.net. Hasta la próxima. Tenga muy buena jornada.